Hace un tiempito que empezamos a filmar las predicaciones de todos los que pasan por este púlpito. Los que no lo saben, tenemos una página en Facebook que se llama Casa de Oración y Reflexión Fuente de Gozo. Ya hay 512 seguidores. Miren si vendrían acá los 500, ¿no? Pero bueno, algunos no son de Argentina, pero la idea es usar todos los medios para que la palabra sea predicada y para que puedan escuchar, incluso los hermanos que no han podido venir o que quieren de vuelta escuchar la palabra a través de la red social. Esto está subido en la red social también de YouTube, que es una de las redes más conocidas y usadas. Esta palabra la había recibido el fin de semana pasado, pero justo tuvimos visita, vino el pastor Aníbal y se quiere darle la palabra a él, pero tiene que ver con la lucha. Es decir, nosotros como cristianos estamos permanentemente en lucha, estamos siempre a veces con los brazos caídos, a veces estamos con pocas fuerzas, porque somos seres humanos y porque nuestra naturaleza tiende a desgastarse. Dice San Pablo, el hombre, es decir, nosotros, el hombre exterior se desgasta, pero el hombre interior, lo que está dentro nuestro, se renueva, ¿no? El tema es cuando es al revés. Cuando nos desgastamos por dentro, ahí viene lo que sería el estrés, viene uno se pasa de revoluciones, vienen enfermedades, a veces enfermedades que son por cansancio, pero Dios también nos dio la sabiduría de administrar los tiempos. Amén. Amén. Es decir, nosotros, si Dios mismo descansó el séptimo día, dice la palabra, el descanso también es importante. Descanso, aquel que pueda tener vacaciones, quizás no salir de su casa y viajar, pero decir, bueno, me tomo un periodo, descanso un día de la semana, y para los cristianos es importante también el descanso. Jesús, cuando estaba agotado, estaba cansado, dice la palabra que se retiraba a solas, a veces con los discípulos, a veces iba a solas, hasta con Dios, porque Jesús como hombre necesitaba también estar con Dios. Un cristiano que no está con Dios no puede entender las cosas que está pasando. Por eso dice San Pablo en Corintios que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Para él son locuras. Yo quisiera hablar hoy de lo que es la lucha espiritual. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Es bueno acostumbrarnos a usar la Biblia, porque la palabra de Dios nos da la fortaleza a través de este libro, y siempre tiene cosas nuevas, ¿no? Así que vamos a buscar San Marcos capítulo 14, versículo 38. 38. Amén. Dice 14:38. ¿Me encontraron? Amén. Marcos 14:38. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu en la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad quiere decir estar preparados. Una vez me acuerdo que fui a una iglesia y había un pastor invitado. No era un culto, era una charla sobre ponerse en el zapato de la otra persona. Y entonces, ¿sabe lo que nos hizo hacer? Era una iglesia como acá, chiquita, ¿no? Pero había de todo, de todas las edades. Entonces dice, sáquese el zapato que tiene puesto, los dos, y se va a poner los zapatos del que tiene al lado. El que tiene al lado, yo calzo 41, el que tiene al lado era un gigantón, una canoa, es decir que yo no me bailaba, no podía caminar sobre los zapatos.
Pero lo peor de todo es que yo era soltero, voy a aclarar por lo que voy a decir ahora. Tenía una media rota, ¿no? Si no tenía ninguna esposa que me decía eso, no sé. Yo, claro, siempre fui descuidado, y entonces tenía una media rota y el dedo gordo había salido hacia afuera. Y yo tenía que sacarme el zapato y caminar, ponérmelo, pero en ese interín digo, Señor, que vienen para otro lado porque mi dedo se movía así. Y ahí aprendí que, aunque, porque yo digo, ¿para qué me voy a poner, no sé, problemas? ¿Quién me va a ver la media si tengo el zapato? Justo ese día el pastor se da para que nos saquemos los zapatos, ¿no? Y aprendí una lección, que hay que estar preparado, ¿no? Amén. Los que, no sé ahora, pero antes los padres decían, tenés que salir bien vestido a la calle, porque si tenés un accidente, yo si tengo un accidente, ¿qué me importa? Si estoy bien vestido, si total lo que va a sufrir va a ser mi cuerpo. No, porque si te agarra el camillero y el enfermero y te ve todo con sucio, ¿no? Miren cómo antes nos inculcaban estar preparados. Pero no solamente la vestimenta. Es decir, uno puede estar descuidado de muchas cosas. Cuando no estamos atentos, nos puede atacar, ¿no? Como un soldado que está descuidado, el enemigo lo puede atacar en cualquier momento, ¿no? Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Quién le falta Biblia? Vamos a conseguir Biblia. Yo quisiera que esta iglesia todos lean la Biblia, ¿sí? Amén. Capítulo 8. Sobre todo los colaboradores tienen que tener Biblia, ¿sí? Por favor. Es importante que leamos la palabra de Dios. Capítulo 8. Dice así. Capítulo 8, versículo 1. Dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si leemos el capítulo anterior, capítulo 7, vamos a verlo, puede leer en su casa porque es largo. Dice que Pablo lucha con un hombre que está dentro, que él le llama la ley del pecado, ¿no? Que él dice, hago lo que no quiero en vez de hacer lo que debo, ¿no? Es decir, él es como que tenía una lucha interior que tenía que vencerla. ¿Por qué? Porque tenemos adentro, como eran bien los dibujitos, que tenemos un diablito de un lado y del otro lado un angelito que te dice una cosa y el diablito del otro lado. Bueno, así pasa. A veces somos medio diablo y a veces somos medio angelito, ¿no? Tenemos una lucha interior. Eso se llama la carne. La naturaleza carnal está en nosotros y la vamos a tener hasta que nos moramos. Es decir, nunca nos vamos a poder desprender de esa naturaleza. Pero crece en la medida que yo la alimento. Así como el espíritu crece en la medida que yo lo alimento. Si yo me alimento de palabras sanas, de pensamientos sanos, de cosas sanas que Dios me dice que tengo que hacer, mi espíritu va a estar sano. Si yo me alimento de rencor, de odio, de no perdón, de cosas que nos hacen mal, dice Jesús, lo dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué habrá? La boca. Amén. Entonces dice, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado. Es decir, ¿vieron cómo hay una ley de gravedad? Si yo suelto esto, ¿qué pasa? Se cae. Hay una ley de gravedad que yo no la puedo cambiar, porque está establecida. Hay una ley que estableció Dios, que son las 4 estaciones del año. Hay países como el nuestro que tiene las 4 estaciones. Si yo puedo hacer nevar en verano, aunque ahora el tiempo está muy cambiante, pero bueno, pero hay ley que se llama, hay ley que tiene que, es la ley se llama la ley que se va estropeando las cosas, la ley de la entropía, que se estropea todas las cosas, ¿no? Es decir, nosotros, dice el Salmo 90, nosotros somos un soplo, no como la hierba, ¿no? Nacemos, crecemos y morimos. Venimos del polvo y vamos al polvo. Porque es así. O alguien de acá va a vivir 1000 años, en la tierra estoy hablando, ¿no? Vos vas a vivir 1000 años, bueno, bendito de vos. Yo me conformo llegar a 80, 90. ¿Para qué tanto? Si yo quiero estar con Dios. ¿O no? Amén. Dice, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo
en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Parece un trabalengua, te lo voy a explicar. Jesús se encarnó, se hizo hombre, ¿verdad? Dios se hizo hombre. Mejor dicho, Jesús no se encarnó. Dios se hizo hombre y le pusieron Jesús, ¿no? En el envase de Jesús estaba el Espíritu de Dios, que nació de María Virgen, así dice Lucas. ¿Amén? ¿Me siguen? Y Jesús padeció todo, según la carta a los Hebreos, menos en el pecado. Sufrió de todo menos en el pecado, ¿sí? Bien, tenemos una lucha. Vamos a Efesios, vamos a leer un poquito la palabra hoy. Efesios 6:12. Efesios 6:12. A ver, si lo encuentran, como dice el pastor Gustavo, dicen amén. Amén. 6:12. Amén. ¿Me encontraron? Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el Antiguo Testamento, y ahora vamos ahí a un pasaje del Antiguo Testamento, había muchas guerras, ¿no? Y había muchos pueblos que eran enemigos del pueblo de Dios. Uno de los enemigos del pueblo de Dios eran los amalecitas. ¿Alguien leyó o escuchó alguna vez hablar de los amalecitas? Los amalecitas fue un pueblo que atacó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ahora que está Moisés muy de moda, ¿no? En la serie. Salieron del desierto y la primera tribu que los atacó, porque eran nómadas, los amalecitas venían de uno de las descendencias de Isaac, Esaú. Estaba Jacob y Esaú. Cuando se separan, ¿no? Se separan ¿por qué? Porque el que había ganado la bendición era Jacob. Y Esaú, Dios le dice que iba a ser un pueblo que iba a crecer, se iba a multiplicar. Esto se lo dice ¿a quién? A Saúl, ¿no? ¿Se acuerdan la historia de Jacob? Bueno, Jacob era un tramposo y Saúl formó una tribu, creció mucho y se volvieron los enemigos del pueblo de Dios. Y los atacaron. Y entonces hubo una batalla. Y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 17:8. Éxodo 17:8, donde se encuentra Ur era uno de los colaboradores de Moisés y el otro era Aarón, que después fue el sumo sacerdote. 18, perdón, Éxodo 17:8 en adelante. Éxodo 17:8. Un pasaje muy, muy significativo. Antes la lucha era cuerpo a cuerpo, era sangre. Pero Pablo dice en Efesios que ahora nuestra lucha no es cuerpo a cuerpo, es espiritual. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es una sombra, es un tipo de lo que es el Nuevo Testamento. No es que ahora nosotros le tenemos bronca al vecino o le tenemos bronca al que te ha tomado el departamento. Sí, hay bronca porque no, es impotencia, pero no es contra el espíritu que está en él. Por eso nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y a veces cuando queremos hacer justicia con mano propia le erramos, porque Dios dice, hay una justicia primero humana que Dios ha puesto en la tierra, pero hay una justicia divina que es mucho superior, amén, que no falla y que sí, amén, y lo que Él dice se cumple a rajatabla. Amén. 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 Entonces el Señor no cambia, tarda porque tiene sus procesos, pero Él hace justicia. Amén. Amén. Por eso dice Pablo a los Corintios, los hermanos no tienen que ir a tribunales y pelearse entre ellos, eso lo hacen los mundanos. Ustedes tienen que buscar de Dios. No quiere decir que está como descalificando los que sigan los juicios orales y ese tipo de cosas, sino que tenemos un arma poderosa que es en Dios. Amén. Vamos a la justicia, pero sobre todo tenemos que confiar en la justicia de Dios, porque la justicia humana es corrupta, cambia y muchas veces hasta juega en contra, porque está hecha por humanos. ¿Cuántos jueces corruptos hay?
Oh, ¿en cuántos abogados corruptos hay? Así pasa. Bueno, ¿lo encontraron? Éxodo 17, Amén. 12. Perdón, 8. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, encárguense, escogemos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué todo lo que le dijo Moisés. Acá me detengo un ratito. ¿Qué hizo Josué? Lo que le dijo Moisés. No le dijo, son más, ¿qué vamos a hacer? No podemos. Obedeció. Por eso en la obediencia está la bendición. Amén. Amén. A veces no entendemos las órdenes de Dios. El canal conductor de Dios era Moisés. Es decir, lo vimos en el estudio bíblico, en ese escrito que leyeron los colaboradores. ¿Se acuerdan que había un pasaje que decía, a Moisés notificó el camino y al pueblo de Israel las obras? Es decir, siempre Dios llama a alguien y a través de esa persona Dios da un mensaje a su pueblo. En este caso, la cabeza, ¿quién era de la congregación? Moisés. ¿Cuál era su discípulo o su discípulo más amado, por así decirlo, más seguidor? Josué. Josué y Caleb fueron los que no amedrentaron cuando fueron a ver la tierra prometida. Ustedes saben que la tierra prometida dice que vieron los espías, que vieron gigantes, vieron que era una tierra muy poderosa. Los otros 10 tuvieron miedo, porque dijeron, no podemos contra ellos, pero Caleb y Moisés dijeron, sí podemos, y Josué dijeron, sí podemos, porque el que está en nosotros es mayor que el que está ahí. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Me siguen? Amén. Dice este pasaje, es una ilustración que tiene mucho que ver con la lucha espiritual, que cuando Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo ganaba sobre el enemigo. Pero cuando bajaba las manos, perdía la batalla. Es todo un símbolo de la vida cristiana. Por eso nuestra lucha, que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, tiene que ver las veces que nosotros estamos luchando con el enemigo. Las manos tienen que ver, es un símbolo. No quiere decir que porque yo levante la mano voy a ganar, quiere decir que yo estoy de pie luchando, y cuando más lucho espiritualmente, la batalla la tengo ganada, porque pelea con nosotros los ángeles de Dios y también el Señor va delante de nosotros. Pero cuando yo bajo la guardia y yo digo, no, me van a vencer, me va a pasar esto, me va a venir una enfermedad, me va a venir esto, qué sé yo, miles de cosas, y pongo pretexto, es como que el mundo espiritual empieza a tomar ventaja sobre nuestra falta de fe. Por eso dice la palabra de Dios que sin fe no podemos agradar a Dios. La fe es fundamental. Es decir, yo declaro que en el nombre de Jesús, que a pesar de que tengo un montón de pruebas, el Señor me va a salir victorioso de esta situación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Así es. Ahora, él tenía las manos levantadas y ganaba el pueblo de Dios hacia el enemigo. Pero las manos también se cansan. Y entonces venía Josué de un lado, Josué estaba en la batalla, venía Aarón de un lado, venía Ur del otro y le tenía las manos. Esto tiene que ver con la ayuda mutua de lo que es la comunidad, la iglesia, la familia de Dios. Nosotros solos como individuos no podemos, pero cuando estamos en la iglesia levantamos las manos, es decir, estamos peleando con el otro. Por eso cuando el pastor o la pastora o el que está dirigiendo dice, quieren pedir una petición en voz alta, no es para saber chusmear a ver qué pide, sino para contar con tu oración, ponerla en oración, y esto todos los días nosotros a las 8 oramos para que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero usted tiene que hacer su parte, y es declarar que el Señor lo va a salir victorioso de cada situación, que el Señor va a aparejar el trabajo que le falta, la enfermedad que la tiene adentro, que quizás es una enfermedad crónica, Dios le va a dar la fuerza. No sé si lo va a sanar de golpe, porque a Pablo no le sanó de ese aguijón, pero le dio la gracia para que se mantenga en pie.
Amén. Porque a veces no entendemos porque Dios a veces sana de un lado y a veces no sana. No sé, porque es un misterio. A veces te quiere llevar al hospital para que prediques el evangelio ahí, pero yo no voy a cuestionar a Dios. Yo voy a decir, Señor, yo lo que tengo, no sé lo que me pasa, pero te bendigo y te adoro. Amén. Estoy como Job, Señor, y levanto los brazos y no me voy a quejar sobre lo que viene a mi vida. Amén. Amén. Ur tenía la mano levantada de un lado y del otro lado Aarón. Dice el relato, es un relato muy lindo, léalo en su casa, que cuando ellos tampoco daban más, porque son seres humanos, le pusieron unos palitos tipo así de como una horqueta, ¿vieron? ¿No? Así, y le apoyaron sobre piedras, ¿no? ¿Para qué? Para que él mantenga las manos levantadas. ¿Sabe que la piedra en la Biblia es un tipo de Cristo? Porque Cristo es la roca. Es decir, nosotros tenemos las manos levantadas. El hermano nos ayuda a tener la mano levantada, pero cuando las manos están por flaquear, tenemos que apoyarnos en la roca. Señor, yo solo no puedo, pero vos sos el Señor de mi vida y vas a pelear conmigo. Es decir, que nuestra naturaleza siempre va a tirar para abajo. Pero en la medida que yo pongo mi disposición en el Señor va a hacer su parte. Ahora, yo a veces, usted, cualquiera de nosotros, pasa esto. Levanto las manos y soy espiritual. Amén. Soy santo. Tengo todas las cosas. Bajo las manos y me sale todo lo de adentro. La carnalidad. Y empiezo a pensar mal, y empiezo a criticar, y empiezo porque lo predicó hace poco la pastora Digna, es decir, las obras de la carne es que hay chismes, celos, envidia, fornicación, lujuria, qué sé yo, un montón de cosas que están Gálatas, y está en nosotros, ¿no? Porque tenemos esa naturaleza. Cuando más levanto las manos, cuando más busco pelear con el Señor la batalla, no va a venir en mí ese tipo de pensamientos. Por eso hay que estar firmes, hermanos. Esto no es una cuestión de que hoy ya estoy bien porque el Señor me alimentó, sino que es una batalla cotidiana. Cuando te levantás tenés que buscar de Dios. Cuando te acostás tenés que agradecer lo que Dios hizo en tu vida. Esto tiene que ser una constante en nosotros. Amén. Porque si no, no somos más que vencedores, somos vencidos. Y Dios no quiere un pueblo vencido, quiere un pueblo vencedor. Amén. Un pueblo que diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ni la enfermedad, ni la aflicción, ni la persecución, ni el hambre me va a apartar del amor de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros no ha pasado persecución? ¿Cuántas de nosotros no nos han, como decía el pastor, sus amigos se burlaban de él y ahora están de este lado? Hemos pasado todo escarnio, burlas, malas miradas, pero el Señor recompensa la fidelidad. Amén. Muchas veces en el silencio tenemos ese dolor, porque las batallas se luchan acá adentro. Ni siquiera quizás tu ser más querido entiende lo que estás pasando, porque es una cosa con vos y con el Señor. Pero esa batalla siempre trae la corona. Y no solamente la corona cuando estemos en la presencia de Dios. Acá la victoria se empieza a ver en la fidelidad. Por eso es importante la paciencia, la fidelidad y la perseverancia. Perseverar en el Señor. Las veces que nosotros aflojamos, que dejamos de congregarnos, que no buscamos la palabra, que no oramos con el Señor, que no tenemos comunión entre los hermanos, viene como una anemia espiritual y te empieza a debilitar. Y ya no tenés ganas, porque es como una especie de bola de nieve, pero que va creciendo. Antes oraba, ahora no tengo ganas de orar, antes leía y no tengo ganas de leer. Y entonces cuando querés dar cuenta tenés una anemia tan grande que no tenés fuerza ni para decir amén. Pero no es culpa ni del pecado, ni porque Dios te está probando, es porque uno mismo se provoca eso por falta de ejercicio espiritual. Porque si yo no camino, y yo soy de poco caminar, pero a veces que lo hacemos con mi señora, que vamos a la placita, que camina un poco, veo que el cuerpo se va como, ¿no? Y si vos caminas un día 10 cuadras y el otro día caminas 12 y el otro día 15 y 20, llega un momento que vas a caminar muchísimo. Yo cuando era católico, le voy a contar una anécdota, fui caminando hasta Luján, pero yo no iba por la promesa, porque yo no quería que una virgen me iba a hacer la promesa. Les digo la verdad, yo lo hacía por deporte, porque digo, yo tengo que caminar esos 70 kilómetros. 70 kilómetros de Liniers a Luján. ¿Te caminé 70 kilómetros?
Hay gente que lo camina, y lo camina por un Dios muerto. Nosotros que creemos en un Dios vivo, Amén. con todo respeto lo digo, no estoy ofendiendo, pero es así. Porque a mí la Virgen no me salvó. Ella fue un instrumento de Dios que trajo al Redentor, pero que me salvó fue Jesucristo. Amén. Y lo digo con todo amor. Amén. Pero sin embargo, me acuerdo que empecé 2 meses antes a caminar 10 cuadras, después 20 cuadras, después 30 cuadras, y llegaba un momento que 2 o 3 kilómetros no era nada. ¿Y esto por qué lo traigo a pensamiento ahora? Porque tiene que ver con el entrenamiento. Amén. Si vos hoy oras 5 minutos, mañana vas a orar 6, pasado quizás 7, y llega un momento que media hora no es nada. Ahora, si nunca oraste en tu vida, no quieras orar media hora porque te vas a dormir una siesta. No quieras leer toda la palabra cuando nunca leíste un versículo. Porque así como un bebé, ya que veo este bebé, no se le puede dar un churrasco cuando es un bebé. ¿Se imaginan un choripán a un bebé? Porque no está en edad de comer un choripán. ¿Qué le da la mamá? Leche. Después le da la papilla, después le va a dar algo un poquito más sólido, y llega un momento que va a comer un asado. Pero mientras tanto, tiene que su cuerpo adecuarse al proceso. Ahora, yo no puedo tener 30 años en camino de la fe y tomar leche siempre, porque mi cuerpo no resistiría. Esto lo dice Pablo, no estoy agregándolo yo. Es decir, al que es niño espiritual se le da leche espiritual, pero al que es una persona crecida se le da algo más sólido. Amén. Ahora, yo siempre estoy comiendo leche, ¿no? Y lo dijo también el otro día el pastor cuando predicaba. Si uno es nuevo, puede decir, bueno, no sé dónde está el Génesis, el Apocalipsis, eso que está al principio y al final, ¿no? Pero si vos tenés 20 años y todavía no sabés dónde está el Evangelio de Mateo, bueno, algo pasó. Y no estoy exhortando para retar, lo digo también para mí. Si yo siempre me exijo, porque nunca estoy conforme con lo que sé. Porque tiene que haber una disconformidad para aprender más, porque yo quiero aprender más, para entender más lo que piensa Dios. ¿Se entiende? Amén. Amén. Si yo no sé el ABC de Dios, voy a defenderme con lo que yo sé. Pero si yo aprendo más de Dios, voy a entender más su misterio. Entonces nunca nos quedemos con el ABC, aprendamos más. Sepamos que la Biblia tiene muchos principios que son principios espirituales, muchas promesas que tienen que ver para mi vida y tu vida. Amén. Y la lucha espiritual que nosotros entablamos no es casualidad, no es porque el vecino se levantó torcido y me miró mal. Los demonios existen. Y el ejército no está en el aire y está peleando para sacarnos la bendición. Había una canción que cantamos acá, no sé si la cantamos muchas veces, pero dice: bendición vine a buscar y sin ella no miré. Dame más, Señor, de tu poder. Es un corito, ¿no lo conocemos? Bendición vine a buscar y sin ella no miré. Es decir, lo que decía hoy el pastor, pedirle: Señor, yo no me voy hasta que no me bendigas. Por eso Jacob fue bendecido y Esaú fue sacado del plan de Dios. ¿Sabe por qué? No porque Jacob era mejor que Esaú, sino porque era perseverante. Porque hasta negoció para buscar la bendición por un plato de lenteja. Porque tenía tanto hambre que le dio al hermano, era un muy buen cocinero de Jacob, y por un plato de lenteja le dio la bendición. Y después hizo toda una tramoya para que su papá Isaac lo bendiga a él cuando tenía que bendecir al primogénito, que no era él. Ahora, Dios no es que está permitiendo que seamos nosotros tramposos, sino que ve el corazón, a pesar de que somos imperfectos, cuando un corazón está dispuesto. Amén. Cuando vos decís: Señor, yo no tengo fuerza, pero hoy un ratito voy a hablar con vos. Un ratito voy a leer tu palabra. Un rato voy a venir a la iglesia. Estoy tan lindo en casa, pero voy a venir un rato para estar en comunión contigo y los hermanos. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir y te va a agregar todo, porque dice que busca el reino de Dios y su justicia. Toda la añadidura viene por agregado. Amén. La justicia de Dios no es la justicia humana. La justicia de Dios es perfecta. Dice el Salmo 19: tu justicia es perfecta, el pensamiento del Señor es verdadero, da sabiduría al humilde. ¿Sabes por qué Salomón fue rico? Porque fue sabio. Dios no le da riqueza al que es necio.
porque se va como la harina entre las manos. Es como si vos querés mantener el agua sobre un puñado de manos, no podés, se desparrama. Entonces Dios nunca te va a dar algo que no estás capacitado para llevarlo. Por eso persevera, pelea la batalla. Muchas veces vas a estar con los brazos levantados, a veces te vas a cansar, buscar el apoyo de un hermano. Buscar el apoyo de un hermano. Está el WhatsApp, está el Facebook, está el teléfono, hay formas de comunicarnos. No estamos tan como antes que había que caminar para encontrar. Yo a veces digo, ¿será que me estoy volviendo viejo porque voy volviendo para atrás? Pero yo digo, cuando era joven iba a la iglesia, me caminaba cuadras para ver cómo estaba mi amigo, que también iba a la iglesia, y queríamos una reunión y nos convocábamos, ¿sabes cómo? Felicitando uno al otro. Y cuando se hacía noche nos volvíamos a acompañar a nuestra casa porque teníamos miedo de volver solos, ¿no? Nuestra red social se llamaba Caminata, no Facebook, Caminata. Ahora tenemos todo y estamos tan incomunicados. A veces no sé lo que le pasa al otro porque ni siquiera le mando un mensajito a ver cómo estás. Por eso es importante la oración del hermano. No te cortes sola, no te cortes solo. Nunca digas yo voy a resolver el problema porque mentira, el problema lo resuelve Dios. Vos sos parte del problema, pero somos un conjunto. Cuando Dios le dice al hombre, no es bueno que estés solo, tiene dos principios. El primero, establece la pareja, que es la descendencia para la humanidad. Y lo segundo, la soledad de la comunidad. Dios era trinitario. Antes de crear al cielo y la tierra y al ser humano, eran tres personas en una. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Padre con el Hijo estaba ahí y el Espíritu Santo se movía y dijo, no estemos solos, este amor es expansivo, tenemos que hacer algo hermoso. ¿Y qué hizo lo más hermoso? La creación. Y dentro de la creación, ¿a quién puso? Al ser humano, nosotros. Y los animales, y las plantas. Pero hay una escala de valor. Lo más importante para Dios es el ser humano. Hoy leía en la red social esa ley del galgo. Y por todos lados se desparramó. Digo, ¿cuánta gente se muere de hambre? Y le están dando con el galgo. Pobre animal, no me gusta la carrera. Pero hay cosas mucho más graves. Entonces que no nos vendan espejitos de colores. Lo más importante es el ser humano. Y cuando un ser humano sufre por la injusticia, eso le duele a Dios. Amén. Y te tiene que doler. Cuando un chico se muere en la calle por hambre, cuando hay gente que duerme, yo a veces voy por Bolivia, hay gente que está durmiendo en la estación. Eso te tiene que doler, no que un perro corra una carrera. Pero parece que la escala de valor está invertida. ¿Saben por qué? Porque hemos olvidado el principio espiritual, que es primero Dios, después el ser humano. Y nosotros somos parte de la creación. Amén. Y aparte somos cristianos. ¿Saben por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo te hizo parte de la familia de Dios. Antes eras criatura, ahora sos hijo. Y nunca vas a dejar de ser hijo, a pesar de que te descargues. Porque vas a volver a la casa del Padre, como el hijo pródigo, diciendo, Padre, perdóname, me alejé del camino, acá estoy de vuelta para hacer tu voluntad. Amén. Ahora, si nunca más volviste, porque nunca fuiste hijo. Eso lo dice San Pablo. Entonces, no pelees la batalla sola. No creas que Dios no se va a ocupar de tu problema. Se va a ocupar. Dios está muy interesado en tu vida. Dios está muy interesado cuando salís, cuando volvés a tu casa. Dios está interesado cuando vos decís, papá, yo voy a trabajar. En la calle hay secuestro, decían, por ahí hay violencia, pasan cosas. Pero yo creo en la promesa de Dios. Amén. Que Él me va a guardar con su sombra, con sus alas. Y en sus alas y en su sombra estaré seguro. Entonces, muchas veces, hermano, cuando los brazos están por caer, pedí ayuda. Que el Señor te va a dar a aquella persona o a aquella persona que te va a sostener los brazos. Pero no te agarres contra el enemigo de carne y hueso, porque nuestra lucha es contra los espíritus que están en esa persona. Orá por esa persona.
Ora para que se convierta. Ora para que no te moleste más. Pero nunca quieras hacer justicia con mano propia. Porque el ojo por ojo pertenece al Antiguo Testamento. Jesús dijo, bendecid a tu enemigo. Por ahí tu enemigo sos vos mismo. ¿Saben por qué? Porque a veces no nos aceptamos. Uno quisiera ser de una forma y hizo otra. ¿No? Yo siempre lo dije, me lo han escuchado acá, yo quería ser alto. Salí bajito. Y jugaba con mi sombra cuando era chico, porque me gustaba verme alto. La sombra es alta. Yo medía la sombra y me medía 2 metros. Pero cuando me medía con el centímetro, medía 1,65. Y de ahí no salí. Yo quería ser con mucho pelo, miren, ¿sabes qué no tengo? Es decir, pero cuando me empecé a aceptar, me empecé a amar. Y cuando me empecé a amar, dejé todas esas cosas para atrás. A veces el enemigo somos nosotros mismos. A veces le echamos cosas o la culpa al diablo cuando nosotros somos responsables de nuestros actos. El diablo tiene su parte, pero vos tenés la tuya. Y el peor enemigo es la carne, que está dentro tuyo. No permitas que esa carne haga de tu vida un amo, que no te domine. Mantén los brazos en alto y el Señor te dará la victoria. Vamos a orar. Señor, que esta palabra trabaje en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos haga ver que mantener las manos levantadas tiene que ver con la perseverancia, con la lucha, con no aflojar, con no maldecir, sino bendecir la situación aunque no la entendemos. Y también queremos acercarnos a otro para que podamos levantarle su mano cuando está por caerse y decirle, ánimo, hermana, hermano, no estás solo, contá conmigo, somos 2, y si somos 3 mejor, y más, mejor todavía, porque en la unidad está la fortaleza, está la victoria, está la batalla ganada, porque con el Señor somos más que vencedores. Señor, no permita que ese Amalek, que es tipo de carne, Señor, porque el Amalek viene a ser como la carne, nos ataque, Señor. Nos venga a nuestra vida atacándonos en forma sorpresiva. Señor, que la carne no tenga fuerza sobre nosotros. No la queremos alimentar. Queremos alimentarnos de ti, Señor. Queremos buscar las cosas del reino. Queremos buscar comunión contigo. Queremos aprender de tu palabra, queremos buscar tu palabra, queremos estar en comunión con los hermanos y vivir una vida feliz, porque tú nos llamaste para ser felices. Señor, no queremos ser infelices porque somos rebeldes, somos testarudos, somos muchas veces parcos, Señor, para entenderlo. Enséñanos a hacer tu voluntad. Tú eres nuestro Dios y tu buen Espíritu nos guíe por senda de rectitud. En el nombre de Jesús. Amén.